Amigos y amigas de Cadena Política, como siempre, todos los días, martes, me da mucho gusto saludarles en su programa Diálogos Metropolitanos. Su amigo Pablo Bazáñez, siempre con el gusto de recibirles para platicar de los temas de la ciudad, de nuestras inquietudes, de aquellos asuntos que mueven a la ciudad y que, por supuesto, interesan a todos los sectores público, privado, social y que constituyen la materia de la agenda pública, pero también los elementos de la aspiración, los elementos del interés de cada uno de los ciudadanos. Y hoy queremos platicar en este diálogo metropolitano de un segmento importantísimo para el hacer ciudad, para construir mejores sociedades también, que tiene que ver con el rol de las instituciones de educación superior para generar que estas ciudades se vuelvan competitivas, porque sin duda en la educación superior radica el espíritu de progreso de cualquier sociedad. Es este nivel educativo en donde se da la cima del sistema educativo nacional y que sin duda alguna tiene que ser considerado como, no como una forma aislada, sino como parte integral de los ciclos educativos que le preceden. Así que la educación, en este caso la superior, pues tiene que ajustarse siempre a un enfoque de planeación y por supuesto esperar que sus resultados se den en términos racionales de funcionamiento y por supuesto que permita esta vinculación con los niveles previos. Es esta educación uno de los principales elementos que disponemos como sociedad para asegurar el desarrollo del país. Y México ha podido generar una gran, digamos, una amplia gama de universidades como país, tanto públicas, privadas, algunas denominadas autónomas, otras estatales, universidades, institutos tecnológicos, en fin, hay una gran diversidad de los tipos de educación superior y estas instituciones, sin duda alguna, tienen esta parte importante en la formación de estas nuevas generaciones de gente que puede transformar nuestra realidad en la parte económica, en la parte cultural, formar profesionales en los diferentes campos del saber, ejercitar la investigación es una de las funciones también importantísimas, renovar el conocimiento desde una perspectiva científica y extender los beneficios que implican la cultura y por supuesto todos los productos que genera en términos tecnológicos, científicos, las instituciones de educación superior. Bueno, pues para hablar de este tema, hemos invitado el día de hoy a un gran amigo que es Juan Jafet Millán Márquez. Él es actualmente el rector de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. A los que no la conocen, ahorita él nos va a platicar un poquito de qué se trata esta universidad que es muy importante y él nos va a platicar sobre la educación superior y el rol de las ciudades que tienen estas instituciones. Juan Millán cuenta con las licenciaturas en Economía y en Ciencia Política, ambas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y la especialidad y maestría en la Administración Pública por la Universidad de Anáhuac. Es especialista en Política y Gestión Educativa en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, en la Flaxo, y es graduado de Global Education en la Escuela de Educación de la Universidad de Harvard. También candidato a doctor en Administración Pública por la Universidad Anáhuac, y entre otras cosas ha sido secretario del Ayuntamiento de Huixquilucan, diputado local, secretario de Educación, bueno, primero fue subsecretario de Educación Básica y Normal y también secretario de Educación del Estado de México. Es un privilegio para este servidor y para Diálogos Metropolitanos recibir a Juan Millán en esta tarde. Juan, querido Juan, ¿cómo estás? Querido Pablo, muy bien, con mucho gusto de estar aquí contigo en el programa. Muchas gracias por la invitación y muy contento de platicar y de compartir varios de los temas que has tocado. Así es, Juan. Oye, muchas veces se dice en nuestras ciudades, en el ambiente coloquial, que justamente entrar a la universidad o cursar un grado académico superior es como la puerta de acceso a un escalafón social. La gente antes decía, si mi hijo termina de estudiar la licenciatura, por ejemplo, podrá lograr una movilidad para que tengamos mayor prosperidad, mayor equidad. Y sin duda es algo como uno de los valores entendidos en nuestra sociedad, porque se dice que la educación superior forma personas más calificadas y con mayor capacidad para provocar pues generación de conocimiento, innovación y que esto impulse la productividad, el crecimiento económico. Esta educación superior, Juan, pues es un proceso sin duda
constante de formación que vea a la persona humana en forma integral y, por supuesto, que en consecuencia tenemos que ir diagnosticando, ubicando, digamos, el universo de lo que hablamos en la educación superior hoy en nuestro país. Más o menos, ¿de qué estamos hablando, Juan? ¿Cuántos estudiantes, diríamos, hoy en México estudian la educación superior y cuántas instituciones educativas hay de este nivel, de este segmento en nuestro país? ¿Hemos avanzado? Vamos, es parte de esta pregunta. Hoy tenemos mayor oferta de educación superior que antes. Pues antes nada más teníamos la UNAM y el Poli, ¿verdad? Hasta la pregunta suena un poco lógica, pero ¿qué tanto es esto real en términos del porcentaje de acceso de los mexicanos a este nivel de estudios? Pues mira, aquí tenemos una realidad y es que la matrícula y la demanda por estudios de educación superior va a seguir creciendo. Eso es un hecho en los próximos años y hacia adelante. Al día de hoy, el sistema de educación superior en el país tiene aproximadamente 5 millones de alumnos en 4,000 instituciones de educación superior. Y en el Estado de México, la realidad es que somos, en materia educativa, en educación superior, aproximadamente el 10% del tamaño nacional. Tenemos 550,000 alumnos en 441 instituciones. Ahora, en estas instituciones está la oferta completa, la oferta privada y también la oferta pública, que ahí incluimos a las instituciones autónomas y a las propias universidades que son oferta ya sea de la Secretaría de Educación Pública y la oferta del gobierno del Estado de México. El gobernador Alfredo del Mazo ha encargado que en el Estado de México tengamos muy claro y consciente la demanda que está teniendo por educación superior y por eso es que él ha estado impulsando la apertura de nueva oferta educativa. Y en particular en lo que a mí me atañe, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, en este periodo del gobernador, al día de hoy llevamos 5 nuevos campus abiertos de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Y aquí también sirva reconocer el trabajo que ha venido haciendo el secretario de Educación, Gerardo Monroy, al respecto, porque ha tomado también como bandera el impulso de la educación superior. Esta matrícula, querido Pablo, como lo comentaba, va a ir creciendo, pero imaginemos un escenario. En el año 2023 se espera que aproximadamente 180,000 alumnos entren a primero de primaria. Esto quiere decir que en el 2035 vamos a tener alumnos que van a iniciar sus estudios superiores. Pero además, que por ahí del 2039-2040 van a ser alumnos que terminando sus estudios superiores van a demandar un espacio en el mercado laboral, una posición de trabajo. La reflexión es la siguiente. En esos años, ¿qué es el trabajo que se va a ofertar? ¿Qué es lo que esos alumnos tienen que empezar a aprender hoy desde la primaria? ¿Qué conocimientos deben de ir teniendo en todos estos años de formación? ¿Y qué es la oferta de estudios de educación superior? ¿Qué programas son los que van a requerir en ese momento? ¿Cómo va a ser el mundo? ¿A qué nos vamos a enfrentar? Y entonces estas preguntas nos abren la puerta a un mundo pues magnífico. Mucha gente inclusive lo piensa como de ciencia ficción, pero la robótica, pues si bien ya nos alcanzó, el desarrollo que tendrá en 15 años será magnífico. Claro, tema como la inteligencia artificial, ¿no? Sí, que claro. pareciera de videojuegos, pero que hoy es un tema que empieza a cobrar mayor relevancia y mayor notoriedad en muchos campos de la vida humana. Correcto. Y mucha gente lo piensa como el desplazamiento de los seres humanos por las máquinas,
pero a final de cuentas las máquinas necesitan ser programadas, necesitan ser construidas, necesita quienes le digan qué hacer. Y ahí es en donde entra el planteamiento. La educación superior tiene el gran reto de poder ofertar esos conocimientos que van a necesitar los muchachos en ese momento preciso. Es decir, el sistema educativo no debe de pensar en el ciclo escolar que empieza este año. El sistema educativo debe, en su conjunto, debe de pensar en lo que va a pasar en 12, en 15, en 18 años hacia adelante. ¿Mm? Claro, en una perspectiva muy importante, Juan, porque este tema de la oferta me parece toral en lo que platicas, porque de acuerdo con el Sistema Integrado de Información de la Educación Superior, existen en el país 55.625, y lo digo exacto porque suena una cifra así como estrambótica, ¿no? Programas de estudio entre licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorados. O sea, hace 40 años, Juan, la gente decía, voy a estudiar contador, médico, abogado, arquitecto, ingeniero, ¿qué más te gusta? Párale de ahí, ¿no? Y hoy mira, 55.625 programas diferentes de estudio nos hablan justamente de esta diversidad que tenemos hoy en nuestra sociedad y que tienen que dar, pues, hoy esta posibilidad de gama de opciones de formación profesional especializada para el desarrollo de capacidades en una sociedad cada vez más compleja, más diversa, más interactuante, y que evidentemente en ello debe haber un acompañamiento de gobiernos, de organismos internacionales para ir construyendo eso que tú dices, este escenario, ¿no? De lo que serán las ofertas para atender las nuevas realidades y también, hay que decirlo, los nuevos mercados. Por esto es un fenómeno muy dinámico de una oferta educativa y de vinculación académica para que de esa manera se pueda atender nuevas necesidades que a lo mejor antes ni siquiera imaginábamos que estuviesen en nuestras ciudades, ¿no, Juan? Es correcto. Aquí esto que comentas es importantísimo porque la realidad va cambiando y uno de los centros que impulsan la innovación y el crecimiento son las ciudades. Y en las ciudades además es en donde se concentra la población y es en donde se concentra además la oferta educativa. Esto nos abre también a otro tema que viene caminando de manera paralela. La atención en las ciudades y la oferta educativa de la educación superior existe ahí, pero tampoco debemos de dejar olvidados a aquellos estudiantes que están en zonas no urbanas, en zonas rurales, que ahí viven, que ahí tienen a sus familias, pero que también demandan los estudios superiores. Y ahí la pregunta vuelve. ¿Cómo hacemos para que la oferta educativa que se da en esas regiones del Estado de México, en las regiones del país que se da, cómo le hacemos para que esos programas estén acorde a lo que los muchachos van a enfrentar en el futuro? Aquí en el Estado de México, el gobierno siempre ha sido muy consciente de eso, y es ahí inclusive cómo surge la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Ah, mira, qué interesante. Ajá. La universidad en una primera etapa, y esa fue su primera concepción, como el poder acercar los estudios de educación superior a aquellas regiones rurales en donde no existía ningún tipo de oferta de educación superior. Y así surge la Universidad Mexiquense del Bicentenario y luego se fueron sumando vocaciones. Y hoy la universidad atiende en 36 campus que están en 35 municipios a la población y a los estudiantes tanto de población urbana como de población rural en el norte, sur, este, oeste del estado, alrededor de los municipios. Y ese es el esfuerzo que ha venido haciendo el gobierno del Estado de México a través de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Sin duda es un esfuerzo, Juan, que cubre segmentos, digamos, geográficos, pero que también va dirigido tanto a las zonas, como dices tú, rurales, pero también a las zonas urbanas. Hoy en México hay 74 zonas metropolitanas en las que están, digámoslo así, conformados 401 municipios y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. En ellas habita prácticamente el 70% de la población nacional. Por eso el rol de las unidades tiene un papel muy importante, porque estas zonas metropolitanas, Juan, estimados amigos de nuestro auditorio en Cadena Radio,
pues tienen esta característica de empezar a ser pluricentrales, quiere decir, ya no es solamente una ciudad y ciudades alejadas, periféricas, sino muchas ciudades importantes que se van uniendo en nodos entre ellas, y esta pluricentralidad se entiende a partir de que exista oferta educativa en cada una de ellas. No puedes hablar de una centralidad metropolitana en donde los estudiantes tengan que viajar 2 horas a la ciudad más cercana para poder encontrar una oferta educativa. Y ahí la importancia de este tipo de esquemas, que no solamente ha sido la Universidad del Bicentenario, sin duda un esfuerzo muy importante, pero déjame platicarte, recientemente conocí el esquema de esta universidad multicultural, ¿no? Que atiende también a poblaciones rurales y especialmente con un alto contenido étnico para, por ejemplo, preservar lenguas originarias. Entonces, la universidad cubre un gran papel también de defensor, de promotor de nuestras tradiciones, de nuestras raíces, y eso es algo muy importante destacarlo, porque pareciera que la globalización vendría a aplastar este tipo de aspectos que cubren la universidad, Juan. Sin duda, comparto, la universidad tiene un gran componente, o los estudios superiores deben tener un gran componente de formación, y la formación de un ser humano tiene que ver con su identidad, tiene que ver con valores, tiene que ver con su sentido de pertenencia, con su patriotismo, con las ganas de aportarle a su comunidad. Y sin duda también de poder colaborar en que haya seres humanos con ese nivel de valores que la sociedad requiere. Y eso no debe de estar peleado con la vocación que también tienen que tener los estudios superiores, que es la posibilidad de darle habilidades a los estudiantes para que puedan incursionar en un trabajo, para que puedan incursionar y tenerlos en algo a qué dedicarse que les permita aumentar su nivel de vida. Y es ahí en donde es donde está el reto de lo que veníamos platicando. ¿Cómo se puede ir haciendo para que los alumnos adquieran esos conocimientos específicos para lograr ese objetivo? Y aquí, hoy, lo que el sistema educativo realiza son la vinculación con las empresas, la educación dual, que permite que los estudiantes puedan realizar sus prácticas profesionales, no en el salón de clases, sino realizarlas, su aprendizaje en la empresa, en la industria, en el sitio donde las cosas están sucediendo, y que eso les permita poder tener el conocimiento en donde está sucediendo y en la realidad. Claro, eso antes lo dejábamos así como reservado para los médicos, ¿no? El médico estudiaba y llegaba a un semestre en donde lo mandaban a hacer su residencia y era la parte práctica de donde realmente aprendía pues a cómo meterle el bisturí al paciente, por decirlo de una manera didáctica. Pero ahora en las tecnologías de información, de comunicaciones, en los procesos que se dan en términos productivos, pues también se requiere esta vinculación del estudiante para seguir tomando a la empresa como una extensión del aula, Juan. Es correcto, y como es la gran conjunción, ¿no? La conjunción de lo que es la persona, lo que se tiene que trabajar y pulir de la persona, con las habilidades que tiene que obtener para que en conjunto la persona sea un hombre o mujer de bien, que aporte a su sociedad, a su comunidad, a su municipio, a su estado, pero que también pueda tener los elementos para poder desempeñarse en su actividad profesional. Aquí también esto es sumamente importante, porque también la educación superior ha ido caminando hacia el poderle dar a los estudiantes una serie de habilidades y competencias que antes quizá no cobraban la importancia debida en las habilidades que se buscaba de los estudiantes. Por ejemplo, hay cuestiones que los estudiantes como seres humanos y como futuros profesionistas les servirá, que es la asertividad, la empatía, el trabajo en equipo, la posibilidad de tomar decisiones, la tolerancia al cambio, la capacidad de comunicarse, la capacidad de entender a sus clientes, inclusive también el propio manejo de sus reacciones, ¿no? De sus temperamentos, cómo manejar la ira, el enojo, cómo manejar el estrés,
cómo tener flexibilidad. Y otra cosa muy importante, cómo hacerse responsables de sus acciones. Esto es toda una serie de habilidades y competencias que hoy se buscan en los alumnos, porque es la manera en la que pueden aportar más. Y ahí es en donde la educación superior debe de ir caminando. El no solo darle los conocimientos técnicos a los alumnos, sino también todas estas habilidades y competencias. ¿Por qué? Porque en una empresa, pues claramente es deseable el técnico que sepa hacer las cosas y que tenga la posibilidad de poder mover, hacer, arreglar. Pero si no sabe trabajar en equipo, puede ser que estorbe más a la empresa de lo que le ayuda, ¿no? Entonces, o si no sabe controlar su estrés, o si no sabe tomar las decisiones en el momento adecuado, todas estas cosas, pues, le serían más que una aportación del estudiante a la empresa, una limitante. Sí, por supuesto. Y fíjate que esto me llama mucho la atención justamente por el cambio tecnológico que vivimos en nuestra civilización. Es un nuevo paradigma, o sea, es una nueva forma de entender a nuestra sociedad, a nuestra civilización. Y esta revolución científico-tecnológica viene a redimensionar a las instituciones de educación superior porque nos pone en el centro el estar buscando cómo irnos ajustando para dar respuesta a esta sociedad que tiene cambios tan vertiginosos. Se dice que los cambios en este último siglo equivalen a los que se han dado en los últimos 500 años, en los que se dan en unos cuantos años nada más. Y eso nos habla de que hay nuevos roles que deben de desempeñar las personas y por supuesto una nueva forma de acercarse a la tecnología. No quiero aquí evidenciar mi edad, porque parezco más joven de lo que soy, pero yo me acuerdo cuando estaba yo chamacón, que nos maravillábamos, por ejemplo, del fax. Decíamos, ¿cómo es posible que un papel se meta en una máquina en un lugar aquí en México y salga instantáneamente en China? Hoy ya ni siquiera existen este tipo de aparatos. La tecnología nos ha, sin duda alguna, hecho un cambio y hay quienes tienen temor, a quienes lo ven con recelo y hay quienes son unos impulsores totalmente comprometidos con nuevos avances tecnológicos. Pero lo que sí es cierto, Juan, dame tu punto de vista, por favor. Hay una mayor demanda de trabajo que requiera, digámoslo así, una mayor comprensión en un nivel más avanzado de tecnología. ¿Qué tanto mercado hay para esto? Mira, si me permites, antes de contestarte esta pregunta, quisiera abonar al comentario que estabas haciendo. Pues tampoco diré mi edad para solidarizarme. También nos Somos de vemos la más, misma edad, Juan, nos vemos más chavos, ¿no? Pero un ejemplo, a ver, ¿cuánto tiempo se tardó la televisión de la televisión a blanco y negro a que apareciera en las casas la televisión a color? ¿10 años, 15 años? Hoy, fíjate estos datos, cómo es hasta difícil de poderlo digerir. La producción global de conocimiento se duplica en menos de 2 años. Hoy. Medido en patentes, Juan. Cada 100 días o menos se duplican los contenidos digitales. ¿Ah? Wow. Esto medido en la información que tiene el Google. Okay. En el número de bytes que tiene el Google de información. Cada 100 días se duplica, ¿no? Impresionante. En 2030, 100 países habrán colocado 15,000 satélites en órbita. Esta dificultad en la que está avanzando el conocimiento y la innovación hace que sea difícil para los sectores económicos, para la industria, para las empresas, no solamente el formar talento, sino retenerlo. Por eso, y ese es uno de los grandes retos de la educación superior, es que si el conocimiento avanza y la humanidad hoy produce todo ese nivel de conocimiento tan rápido, pues ¿qué pasa con los programas universitarios? Se pueden volver obsoletos muy rápido. Entonces, el gran reto de las instituciones de educación superior es ese, cómo hacer que la oferta educativa, que los planes de estudio estén de acuerdo a ese avance, porque de nada sirve que hoy
un estudiante en el primer semestre aprenda a mover un robot o a hacer un robot o a programar un robot, cuando ese robot en 4 años que egrese va a ser obsoleto. Claro. Entonces, ese es uno de los principales retos que enfrenta la educación superior. Y es de ahí que entonces viene otra reflexión. ¿Cómo podemos hacer para que haya una reingeniería de fondo en la estructura curricular de los programas para que sea mucho más flexible, mucho más ágil y mucho más actualizable? ¿Ah? Este es un esfuerzo que el sistema educativo de educación superior debe de hacer en conjunto. ¿Ah? Y es una reingeniería completa en lo que implican los programas curriculares. Y respecto a tu pregunta, a la pregunta que me hacías en específico, mira, estos datos también son increíbles. La demanda de talento digital, en Estados Unidos, los ingenieros de software en su contratación aumentó del año 2021 al 2022 en 300%. En Canadá, la contratación de ingenieros de software aumentó 380%. Bueno, eso es en los países, digamos, avanzados. Pero, por ejemplo, en Costa Rica, la contratación de ingenieros de software aumentó en 500%. En Uruguay en 700%. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Y en México, Juan? En México no tengo el dato con precisión, pero nos puede dar reflejo estos números de cómo sucede también en México. Y es por ahí donde va la demanda. La demanda ya no está la demanda de empleo, ya no está en las carreras tradicionales, no está en contabilidad, no está en derecho, no está en administración, sino la demanda de las empresas está en el talento digital. A nivel mundial, 8 de cada 10 de los nuevos empleos está en estas especializaciones. En ciencia de datos, en biotecnología, en robótica, en ingeniería molecular, en nanotecnología, en biomedicina, en cibernética, y una que es importantísima para el tema de las ciudades, que es en desarrollo urbano. Ahí, Ahí va la oferta. Ahí va la oferta, exactamente. Entonces, las instituciones de educación superior tenemos que pensar y tenemos que ver que por ahí va el camino, porque eso es lo que... Dime. Me surge una duda de lo que estás comentando. Este gran esfuerzo, esta flexibilidad en programas, esta posibilidad de aumentar de manera sustancial la oferta educativa, pues también desde el sector público, pues viene junto con pegado con el tema de presupuestos. Que esto no es como se ha dicho muchas veces, no es un gasto, siempre será una inversión en la educación. Pero tener esa flexibilidad para atender más necesidades en el mercado y en la vida social, porque sí hay estas nuevas carreras, pero hay otras carreras que también responden a los problemas de nuestra sociedad. Hoy vemos carreras como administración del tiempo libre, por ejemplo, o vemos carreras como gastronomía de convenciones, de negocios, turismo especializado en convenciones, cosas así, y cada vez es más específico lo que se tiene que ir viendo en la oferta. Y entonces yo te preguntaría, tú como un experto en materia educativa, ¿cómo han evolucionado los presupuestos en educación superior? ¿Mantenemos, digamos, el mismo porcentaje de lo que se invierte en este rubro año tras año? ¿O se ha visto incrementado de alguna manera lo que implica el dinero que se invierte en este tipo de instituciones? ¿O cómo estamos en México o en el Estado de México en este tema de la inversión pública en educación superior y especialmente en estas, digamos, instituciones que pueden adaptarse a las nuevas necesidades sociales? A ver, ahora, si me permites, contesto tu pregunta y luego hago la reflexión al primer comentario que hiciste. A ver, en el tema presupuestal, se destina mucho recurso a la educación superior, pero ese recurso atiende en primer lugar la demanda
de espacios para poder estudiar. El presupuesto se ejerce principalmente para atender esa demanda, y esa demanda que requiere infraestructura, requiere profesores y profesores capacitados, ¿eh? Y requiere elementos formativos extras, ¿no? Laboratorios, bibliotecas, esto que va acompañando el proceso educativo. ¿Qué pendiente tiene el sistema de educación superior? Ser más planeadores ser más planeadores. Esta reflexión inicial que hacíamos al inicio del programa, ¿no? Tenemos que pasar de pensar cómo vamos a atender la demanda del próximo ciclo escolar, ¿sí?, que sin duda es necesario hacerlo, a poder incorporar en nuestra planeación qué es lo que va a pasar en 12 años, en 15 años, en 18 años. Tenemos que empezar a incorporar la pregunta de cómo vamos a atender a cómo y de qué manera y qué le vamos a enseñar a los niños que hoy empiezan la primaria, que este año empiezan la primaria. Eso es lo que tenemos que ir reorientando el proceso de planeación de los presupuestos en materia educativa. Como te comentaba en particular en la Bicentenario, el gobierno del Estado de México ha hecho un esfuerzo importante en la construcción de nuevos campus, en el mantenimiento de los campus existentes, en el aumento del número de profesores. A ver, y por ejemplo, en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, mira el crecimiento de la matrícula. En el 2000 pasamos del 2009 con casi 4,000 alumnos a abrir el ciclo escolar del 2022 con 17,000 alumnos. Entonces, exponencial. Y atender este crecimiento de la demanda implica un montonal de recursos para poderlo hacer, ¿ah? Entonces, vamos dando esa respuesta, y sí, como en toda la educación superior, tenemos que empezar a destinar mucho más de nuestro tiempo en la planeación, sin dejar de descuidar esta atención en el día a día y en lo que los alumnos hoy requieren. Había la reflexión respecto al tema de estas nuevas ofertas educativas que existen. De ahí es la importancia, querido Pablo, que tienen la posibilidad de poder encontrar las vocaciones que se tienen regionales para poder redirigir los programas de estudio. En México tenemos una gran ventaja, que somos un país turístico, y con claridad necesitamos especialistas en el manejo y en la administración turística. Tenemos ventajas que tienen que ver con el campo, y ahí hay programas de innovación tecnológica en el tema agropecuario. En particular, en la Bicentenario tenemos un programa que ofertamos en nuestra zona rural, y entendiendo las vocaciones de las diferentes regiones es como también se puede ir alineando la oferta educativa. Y bueno, también hay un montón de cosas que ha venido impulsando el gobernador del Mazo, como posicionar al Estado de México como uno de los grandes hubs, centros de logística a nivel nacional. Y esto ha venido incorporando inversiones de empresas como Amazon, como DHL, como Mercado Libre, que son empresas eminentemente que utilizan la logística. Y así es que, como en la Universidad Mexiquense del Bicentenario, empezamos a ofertar la ingeniería en logística y distribución, que la ofertamos en nuestros campus que están cerca de estos centros de empresas y campos industriales en los que existen este tipo de empresas. Y así podemos ver también las zonas del estado que tienen una gran oferta de salud, las
la oferta del Estado en sus diferentes vocaciones industriales y empresariales, como la fortaleza del Estado en el sector automotriz, por ejemplo. Entonces, Claro. este tema de vinculación, de comprensión de la realidad logística y de visión de futuro, y de entender el mercado laboral, cómo va funcionando, y saber que hoy, sin duda, es redituable estudiar tener estudios de educación superior, pero cada año que se estudia más reditúa menos. Uh-huh. Eso es importante también saberlo. Y esto nos abre la puerta a otra cosa, que es la especificidad del conocimiento. En la Claro. medida que la educación superior avance a programas cortos que permitan dar una certificación de un conocimiento en específico a los alumnos, esto les va a permitir tener la posibilidad de incorporarse a esa particularidad o especificidad que existe en el mercado laboral. Y ese es otro de los pendientes que tiene la educación superior, certificaciones de conocimientos particulares que puede ofertar las instituciones de educación superior y que serían valiosísimas para los estudiantes. Oye, Juan, no me quiero quedar con esta pregunta. Venimos saliendo prácticamente de una pandemia completamente fuera de nuestro imaginario. Nadie hubiera previsto ni el tiempo ni la profundidad en cuanto a sus afectaciones que esta pandemia significó para la humanidad entera. Y entre otras de las cosas que ha dejado es, por ejemplo, el trabajo ahora empieza a tener esta modalidad híbrida de poderlo desarrollar, como decimos, a distancia. Pero también la educación. Ahora hay mayor oferta en términos de digamos, clases virtuales y ya no solamente presenciales. ¿Qué tanto ustedes han evaluado como universidad que esto pueda ser una forma de complementar también, en este caso, ahora ya hablamos de la oferta, la demanda, ¿no? De mucha gente que quiere esto que estás comentando, que es un expertise, que quiere un conocimiento, digamos, especializado en algún campo de educación superior o técnico, y que consecuentemente a través de esto busca también tener esas certificaciones. ¿Será esta una alternativa también para lograr que la gente pueda adquirir estas habilidades directivas de innovación para poder enfrentar estos nuevos retos que se tienen en esta sociedad compleja? Creo que el tema de la digitalización de la educación es un mundo de oportunidades, pero también hay que tener delimitado para qué y en qué, qué oportunidades y qué es lo que se busca. Hay cosas que es imposible ir cultivando a través de la digitalización, que es, por ejemplo, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es complicado hacerlo de manera digital, si bien están estos instrumentos de reuniones virtuales y de juntas virtuales, pero el día a día y más en tus años de formación, el poder entender la manera en la que te relacionas con tus compañeros te abona diferentes cosas. Pero hay estudios que sí permiten una certificación digital, y ese sería el primer campo, ¿no? El tema digital. El tema digital, hay un montón de habilidades que se pueden adquirir a través de los medios digitales, adquirir esos conocimientos y obtener una certificación. De igual forma, hay habilidades como las que hablábamos que también se pueden adquirir a través de la digitalización, como habilidades de negociación, habilidades de manejo de conflicto, pero hay otras como la empatía, por ejemplo, que solamente se puede desarrollar en el contacto personal, Yo creo que tenemos un mundo de posibilidades con la educación, con las plataformas y la educación a través de los medios digitales, y es un proceso de planeación para ir aprovechando en lo que sirva y la mejor manera de poder transmitir este conocimiento y estas habilidades. Lo bueno es que el estudiantado lo utilizó como una de las maneras para poder seguir sus estudios, y hoy lo tenemos como una herramienta más
en el que los alumnos ya están acostumbrados, en el que ya perdieron el miedo a la tecnología y que permite aprovechar esta circunstancia para estas cosas que comentas, las certificaciones y el poder tener otro tipo de habilidad, adquirir otro tipo de habilidades. Estabas hablándonos, Juan, acerca de que una de las áreas de especialización que han tenido mayor, digamos, crecimiento es también lo que tiene que ver con la planeación de las ciudades, justamente la parte urbanística. Yo quisiera ahí que me obsequies tu punto de vista. ¿En qué medida también hoy día podemos acuñar este concepto que le llamamos ciudades del conocimiento como un desarrollo urbanístico especializado? O sea, me explico. Hoy, por ejemplo, hay casos de intervención urbana en el mundo tan exitosos que se quieren replicar en muchos lados, como Silicon Valley, en el cual un lugar de astilleros, un lugar de fábricas, un lugar de industria pesada, se transforma en un lugar de tecnología, justamente de software, de producción de conocimiento. ¿Qué tanto nosotros podemos incidir en ese binomio entre la planeación urbana y las universidades en provocar estas ciudades del conocimiento, Juan? Yo creo que las ciudades del conocimiento son grandes aspiraciones y muchas veces perdemos quizá de vista en el afán de construirlas. A ver, hay dos ejemplos que a mí además del de Silicon Valley, hay otros dos ejemplos que a mí me gustan mucho, que uno es el de Houston. En Estados Unidos, Houston es una ciudad de conocimiento en ciencias de la salud, ¿no? Es médico, y además de todo el tema de ciudad de conocimiento que tienen en materia de energía, pero hablando en particular del tema de salud, y realmente es una parte de la ciudad la que está enfocada en Sí, es todo un complejo, así es. y el otro es Boston. ¿eh? Una parte de la ciudad de Boston está completamente dedicada a educación superior, ¿no? Pero esa educación superior que además genera conocimiento, genera tecnología, genera innovación. Aquí en particular en el Estado de México se está creando un tema de conocimiento y geográficamente también delimitado que tiene que ver con lo que hablábamos, con la logística y la distribución. Sí, en el aeropuerto. Está el tema del aeropuerto, está el tema de la inversión de estas industrias que de alguna manera se han ido incorporando y han armado las piezas para tener de alguna manera las cosas concentradas. Tenemos también una zona en el Estado de México también de oferta de salud. Y en alguna zona que no va de más de 10 kilómetros, se tiene una oferta de salud de primer nivel, oferta de salud pública, oferta de salud privada, centros universitarios, que está todo apuesto para poder generar ahí una ciudad de conocimiento. Allá es hacia donde tenemos que hacer. ¿Y qué significa conjuntar las piezas? Y conjuntar las piezas que tiene que ver con el espacio geográfico, con las actividades económicas que ahí se desarrollan, con las actividades de innovación, de investigación, de generación de conocimiento, pero también las actividades de oferta educativa. Entonces, creo que el Estado de México ha venido construyéndose en ese sentido y creo que ahí están las oportunidades y están las oportunidades para que podamos tomarlas, contribuir cada quien dentro de su espacio y con un sentido de planeación urbana. Y creo que tenemos todo puesto para poder seguir en la senda del crecimiento y del desarrollo y poderle dar a nuestros muchachos, a nuestros estudiantes, esas posibilidades de contribuir a esto a través de sus estudios y a través de su futura actividad profesional. Claro, Juan. Oye, yo quiero, ya casi estamos teniendo que llegar a la conclusión de nuestro programa Diálogos Metropolitanos, pero yo quiero que me des tu punto de vista sobre esta frase, esta expresión de que la educación superior justamente abatía los niveles de pobreza, de marginación, de rezago social. Hoy pareciera que estamos como sociedad más estudiados, más años de escolaridad, pero el rezago social sigue existiendo, la marginación sigue existiendo, la discriminación social sigue existiendo, los cinturones de miseria siguen existiendo. ¿Cómo logramos romper ese círculo disociado entre que la educación genere niveles de prosperidad, de bienestar, de ciudades más competitivas, más prósperas, más inclusivas, con una mayor calidad de vida, Juan?
Yo creo que es importantísimo que hagamos este ejercicio de planeación. En el pasado, en la generación de nuestros padres o de nuestros abuelos, el tener acceso a la educación superior era en mucho sentido garantía de poder encontrar un empleo y poder mejorar la calidad de vida. Hoy ya no lo es. Pasamos de ir al camino de la universalización de la educación superior y entrar a esto. La universalización pues, es un antónimo de la especialización. Y esta dicotomía que existe entre una educación universal, pero una educación específica de una habilidad, es lo que la educación superior tiene que ir conjuntando. ¿Por qué? Porque necesitamos que nuestros alumnos tengan los valores universales de la sociedad, pero también necesitamos que nuestros alumnos tengan la especificidad del conocimiento que les permita incluirse en el mercado laboral. Entonces, es esta dicotomía en la que hay que hacer. ¿Y cómo se resuelve? Planeando. Y una de las cosas que es importantísimo que se haga es que se construya un mecanismo y una vinculación real y efectiva de del sistema educativo con las necesidades de la economía y del mundo laboral. Para esto, ¿qué necesitamos? Una reingeniería de fondo de nuestra estructura curricular que sea más flexible y más ágil en nuestras instituciones de educación superior. Que transitemos de un sistema educativo tradicional a un ecosistema de enseñanza, de innovación, de diversidad y de desarrollo de talentos y de conocimientos específicos. Y ahí intensificar la oferta de otras modalidades de conocimiento, como estos programas cortos, estas certificaciones a través de estos programas cortos, las microcredenciales que permitan al estudiante adquirir esa habilidad necesaria, específica, o ese conjunto de habilidades necesarios específicos que les permita integrarse a todo esto de lo que hemos venido hablando, ¿no? De estos centros de inversión, de estos centros empresariales, de estos centros educativos, y esas serían, pues básicamente como mis 4 recomendaciones hacia donde tendría que ir la planeación en el sistema educativo de educación superior. Pues no quiero dejar de agradecer a la gente que te manda saludos. Alfredo Silva Monroy pone un comentario, valores, y tienes razón. O sea, no solamente se trata de saber más de algo técnico específico, sino que también la gente en las instituciones de educación superior tenga esta formación integral humanística, tecnológica, científica, que tú has dicho, porque de esa manera, trabajando en fomentar valores de equipo, de solidaridad humana, vamos a hacer una sociedad mejor, buscando valores que tengan que ver también pues con la posibilidad de siempre cuidar la equidad, la inclusión, la diversidad y por supuesto el respeto entre nosotros, los derechos humanos. Son temas que no, por estar tan enfocados en la cuestión tecnológica, podemos dejar de lado como parte inherente a una educación superior. Y yo le quiero agradecer enormemente a todos los que te mandan saludos, que sin duda han sido enormes los que hoy aquí con nosotros en Cadena Política se están conectando y que de esa manera dan clara muestra de la importancia de hoy tener instituciones como la tuya, como la Universidad Bicentenario, que sin duda cubre excelentemente este tema. Juan, compártenos tus redes sociales, queremos que la gente te siga y a partir de ellas también puedas dar recomendaciones de cómo poder tener mayor acercamiento a las instituciones de educación superior y aprovechar toda esta gran infraestructura que hay en México y en el Estado de México. Claro que sí, con todo gusto. Mis redes son Juan J. Millán M en todas. Y estoy a las órdenes del auditorio y de la ciudadanía y de los alumnos. Por supuesto, pues ha sido una charla, Juan, muy amena, que nos da muchos temas para después seguir invitándote a Diálogos Metropolitanos. Aquí me quedé con muchas preguntas y comentarios en el tintero, pero bueno, aquí el tiempo es nuestro tirano y consecuentemente no me resta más que agradecerte enormemente a ti y a toda la gente que nos hoy sintoniza a través de Cadena Radio y que nos han permitido hacer que este programa pues llegue a mucha gente en México y fuera también de México y que todos los martes se transmite
en este mismo horario. Por lo pronto, muchas gracias a cada uno de ustedes. Gracias, Juan. Se despide de usted su amigo Pablo Bazáñez, agradecido de la oportunidad de estar con nosotros hoy aquí en Diálogos Metropolitanos. Muchas gracias. Excelente martes.